Buenas tardes traders, les habla Sandra de Simplemente Trading. Vamos a hacer un resumen de lo que aconteció en el día. Bueno, por encima de 720 yo había planteado un panorama que podía ser alcista porque bueno, era el pivote, ¿verdad? Esta zona 700, 720, ¿verdad? Pivote, pero el mercado no logra superar, ¿verdad? Los máximos realizados en la sesión europea y asiática, ¿bien? Y realmente que sigue haciendo máximos más bajos, ¿no? Y inclusive hoy hizo un nuevo mínimo. Entonces, a la mañana, después de que rompió esta zona acá, 710, 720, bien, fuimos vendedores, vendedores, vendedores. Y bueno, y yo decía, si los breakouts eran falsos, había que shortear retrocesos, era lo que daba mejor resultado. Inclusive, bueno, está a lo último, ¿verdad? Al mediodía, el último corto que hicimos, acá en 600, lo cerramos ahí en 580, ¿bien? Y a partir de ahí, los retrocesos ya no logran hacer nuevo mínimo, y entonces ahí es cuando puedes empezar a sospechar de que se trata de un día en V, ¿verdad? Un día que baja y después sube todo lo que baja, y entonces es cuando empieza a fallar algún retroceso clave. Por ejemplo, acá este era un retroceso clave, la zona, ¿verdad?, de soporte previo y donde había sido el mínimo del día anterior. Entonces aquí esta zona de acá era importante, ya no logra hacer nuevo mínimo y se apoya, ¿verdad?, en esta zona de los 600, 610. Y bueno, y acá esto fue una delicia, se dio justamente al mediodía. Y cuando yo reingreso a la tarde, ¿verdad?, compramos acá y se dio también la oportunidad de hacerlo un par de veces. Entonces muy, muy bonito porque compramos el break, ¿verdad? Los 30 minutos iniciales que fue aquí, bien, funcionaron muy bien. Entonces, bueno, la zona acá 80 se compró acá en el último tramo y después se hizo el retroceso que yo terminé saliendo en 19. Bien, y a lo que había estado tan alcista, intenté acá en 710 a ver si salía, porque había estado casi tocando acá, pero bueno, el pivote y esta zona de 720 fue importante resistencia. Quedan de vuelta aquí la zona de mínimo del Globex, ¿verdad?, como zona importante de soporte. Entonces queda acá el mercado decidiendo qué quiere hacer. En el panorama macro, en velas diarias yo veo un triángulo, esto acá termina en doji, por lo tanto realmente que el mercado puede hacer cualquier cosa. Mañana hay una buena cantidad de noticias en el mercado americano, pero realmente que está así, ¿no?, haciendo máximos más bajos respecto a lo que hizo el máximo de todos los tiempos acá. Bien, entonces máximos más bajos y estos mínimos están siendo más altos. Bien, en algún momento va a tener que decidir y acá queda en el medio del triángulo que yo veo. Y entonces básicamente las zonas de negociación estuvieron bien delimitadas. Por encima de los 720 era algo alcista, pero realmente me volvía más alcista por encima de los 770, que nunca logró llegar a superar. Después de los 720 ya me puse bajista y la última baja fue esta de acá. Y ya después, bueno, días en Vs solamente los puedes detectar cuando los retrocesos ya no te funcionan. Entonces vamos a ver un poquito los trades que hicimos en la sala de trading con el chart de... Esta era nuestra zona de pivote, ¿verdad? 710, 720. Y teníamos como primera resistencia esta zona 40-50, ¿verdad? 50 había sido acá el máximo, ¿verdad?, de la sesión europea y asiática. Entonces hacemos este largo en la W, ya después si no hiciste el largo de la misma forma que ayer, ¿verdad? La Heiken Ashi de lo mismo, ¿no? De acá, en esta zona de acá, 725, 730, 735, ¿verdad? Se apoya en el pivote luego de hacer falso quiebre para abajo. Y después, bueno, sí, ya fuimos vendedores del pivote, pero como ven, haciendo mucho falso quiebre, el mercado muy indeciso acá en esta zona, lo mismo que hizo ahora a la tarde. Cuando estuvo negociando acá en esta zona, muchísima indecisión, muchísimo falso quiebre para arriba y para abajo. Y bueno, en estos casos yo prefiero agarrar una tirada, bien, y después esperar un poquito a que realmente se desentienda, un poquito se resuelva el mercado qué es lo que quiere hacer. Bien, y entonces aquí en esta zona 700, 720 tenía que decidir y bueno, ya una vez que rompió 700,
se empezó a sincerar un poco más, estos 6.80 fueron bastante importantes también. Y bueno, corto acá y corto de vuelta en el breakout o en el retroceso. Estos fueron los 30 minutos iniciales que al principio fueron fallidos, dio más resultados shortear retrocesos, entonces no agarré todos los retrocesos, tan solo he agarrado algunos porque realmente el rango de movimiento ha sido fabuloso hoy, fue muy amplio el rango de movimiento y con eso realmente tan solo puedes agarrar algunos. Bien, entonces o lo agarrabas acá en el break, ¿verdad? Que tenía como meta llegar al mínimo del día anterior, que está acá señalado, ¿verdad? O si inclusive, como ven acá, se hace una vez y yo lo agarro de vuelta acá, ¿verdad? Una vez que realmente que me da para la señal Heiken Ashi, tengo la media móvil, bien, me da acá para hacer también de vuelta otra entrada más. Y bueno, y después finalmente lo mismo que les decía, ¿no? Primero acá en esta zona del mínimo del Globex, falso quiebre, para ya después cuando quiebra nuevamente, realmente que ahí que sale. Y lo terminamos cerrando acá en 617, a este corte de acá de 647. Y acá se hace un scratch, ¿verdad? Porque justamente pensé que 600 que podía seguir, ¿verdad? Porque tenía una muy buena tirada este trade de acá. Bueno, pensé que podía seguir y realmente que lo terminé scratchando al corto. Y bueno, y después en el segundo quiebre, esta estrategia se dio, el modelo se dio muy bien, de primer zona de penetración de un lugar falso y después a la segunda, sí, con buen impulso, un impulso que se originó más por acá arriba, ¿verdad? Pero bueno, se originó bien. Esto es el corte por el mediodía, realmente que no estuve en la sala en todo este movimiento, pero como ven, lo que les explicaba, ¿no? Los retrocesos ya dejan de funcionar, ya dejan de hacer nuevo mínimo, y entonces cuando esos retrocesos que hacíamos más temprano ya dejan de hacer nuevo mínimo, ya te da un indicio, porque esto nunca lo sabes, ¿no? Esto tiene que haber algo más que te dé un indicio de cuando esos lugares que tenías de resistencia ya no lo son más y esos retrocesos a los lugares de resistencia ya no te dan nuevo mínimo, entonces te da indicio de que puede ir para arriba. Entonces acá, que era un lugar también de los lugares que habíamos estado shorteando antes, hago el largo cuando venimos del mediodía y casi llega al pivote, lo hacemos de vuelta acá, no lo hice en forma oficial, pero lo hicimos unos cuantos en la sala y les compartí cómo hice la estrategia acá de escalonamiento, ¿verdad? Entre 6.60, 6.90, 6.95 y me quedé con el trail stop que me terminó sacando en 19. Y en el trail stop automático es muy cómodo y para estas tiradas, ¿verdad? Te viene bien para dejarte permanecer en estas tiradas, ¿verdad? Yo lo pongo a veces en 15 puntos de trail stop automático, otras veces lo pongo en 10 puntos de trail stop automático. Y bueno, y después de haber subido tanto, y bueno, y al ver que todavía estaban estos 700 como soporte, hacemos un largo acá que falla en hacer nuevo máximo. Bien, y entonces acá me quedo como con un sinsabor, porque acá se da una M bonita, ¿no? Y además es lo mismo que habíamos estado haciendo ayer en la tarde, que habíamos estado shorteando 6.95, 700, 705, di la orden límite en 700, 705, terminé sacando un target y realmente que el balance a lo que fue al punto de entrada lo cerré y fíjense en qué bonito que corrió después hasta el final a llegar a la zona del mínimo del día anterior. Termina cerrando más o menos en la misma zona donde cerró ayer, en perfecto doji, bien, entonces hizo la misma cantidad de puntos para arriba que para abajo. De aquí puede pasar cualquier cosa mañana con las noticias que van a ver en el pre-market, bien, entonces en realidad el mercado todavía decidiendo en triángulo, en velas diarias, y bueno, no se puede agarrar todo, hemos agarrado una buena parte de lo que dio y realmente que dio para hacer muy buen día de trading. Bien, entonces básicamente le he sacado más al lado corto el día de hoy y he tomado algo de lo que dio el lado largo. Bien, bueno, nos vemos mañana en la sala de trading, que tengan una muy buena noche. Chau, chau.